Muy buenas noches, bienvenidos a Con otra mirada. A lo largo de la historia de Occidente son numerosas las ocasiones en las que la ciencia ha sufrido el mismo destino de otros saberes: servir de justificación a los propósitos del poder. Algo que se ha acentuado en el pasado siglo XX, en el que los hombres de ciencia, como muchos otros, han servido las causas más convenientes a sus intereses propios, los personales, en cada momento. Porque la ciencia no está investida de una pureza mayor que la de cualquier otro saber o que la de cualquier otra actividad humana. Y eso mismo sucede en nuestros días, en los que, si acaso, dicha sumisión resulta tanto más reprobable cuanto que se reboza de un aura pretendidamente virginal. La verdad es que la ciencia nunca ha sido tan insidiosamente manipulada como lo es en estos días aciagos que nos ha tocado vivir. En la pretensión de que es la ciencia la que dirige nuestras vidas, desde una supuesta asepsia desideologizada, es en donde radica la descomunal estafa. La ciencia está siendo dirigida hacia unas finalidades ideológicas previamente determinadas, convirtiéndose en tributaria de una verdad moral anterior a ella misma. La ciencia es hoy apenas una coartada en manos de quienes nos han diseñado un futuro sin contar con nosotros y, lo que es aún peor, pensado contra nosotros. Lo que hemos vivido durante los meses de pandemia ha sido apenas un entrenamiento de lo que está por venir. Y lo que está por venir tiene más que ver con los grados Celsius que con ningún coronavirus. El discurso del cambio climático ha echado raíces entre nosotros. Sus consecuencias ya estamos empezando a pagarlas en cada litro de gasolina, en la escasez de alimentos, en la pobreza energética, en la forma de desplazarnos y hasta y sobre todo en el expolio al que estamos siendo sometidos de forma creciente. Somos cada vez más pobres en favor de unas élites mundiales cada vez más poderosas. Lo que hace apenas unos años eran rutinas de consumo se va a convertir en lujos inalcanzables para una gran mayoría. Y la gran coartada para el expolio, para el empobrecimiento, el suyo, el mío, el de todos ustedes, para el gran reinicio, no es otra que el cambio climático, la gran coartada. La idea de que el planeta se está calentando es relativamente reciente. En los años 70 prevalecía la tendencia a considerar que íbamos hacia un enfriamiento bastante pronunciado, una especie de nueva glaciación que incluso podía dar al traste con la vida sobre la Tierra. Pero desde los años 80 eso cambió. De pronto comenzó a abrirse paso la idea de que lo que se estaba produciendo en la realidad era un calentamiento causado por el CO2 antropogénico. Las emisiones de combustibles fósiles a la atmósfera para generar energía hacían ascender la temperatura del planeta, poniendo en grave riesgo los ecosistemas y la propia existencia del ser humano. Así que en 1988 se creó el IPCC, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, convertido desde entonces en el guardián de la ortodoxia para todo el referente del cambio climático, antes conocido como calentamiento global. La clave de dicho calentamiento o del cambio climático sería el CO2 antropogénico, lo que implica culpabilizar al ser humano del deterioro del planeta a causa de la subida de las temperaturas. Por tanto, y según el IPCC, urge poner coto a la actividad humana que produce ese efecto. ¿Y cuál es esa actividad? El uso de los combustibles fósiles, el carbón y el petróleo fundamentalmente, que emite CO2 de forma masiva, alimentando el llamado efecto invernadero. De modo que hay que sustituir estas fuentes de energía por las llamadas energías verdes y renovables. En torno a ello se ha organizado un enorme negocio mundial del que se están lucrando las élites globalistas del detrimento de las economías de sus propios países. Y tenemos hoy con nosotros, háganos los honores, por favor, de acompañarnos a don José Ramón Ferrandis, que es nuevo en esta plaza, valenciano, economista del Estado. Fernando. Un placer tenerlo con nosotros esta noche. Tome asiento en esta casa. Y don Pedro Fernández Barbadillo, que se demora en su aparición, seguramente para, imitando a Fernando VII, conseguir el sobrenombre de El Deseado. Don Pedro. Para que se pueda homenajear a don José Ramón como se merece. Sí, efectivamente, así es. Como bien merece. Bueno, hemos presentado en la pieza la idea de que antes del cambio climático ligado al concepto de calentamiento global, y ahora hablaremos de eso, hubo una amenaza de glaciación y de congelamiento hasta los años 70, donde, como digo, de lo que nos advertían era que nuestra actividad nos iba a conducir a un enfriamiento, don José Ramón, del planeta todo.
Sí, algunos con nuestra edad pues nos ha sido posible verlo en vivo y en directo, me acuerdo perfectamente. De hecho, hubo una serie de fenómenos atmosféricos de enfriamiento, de lluvias, de heladas. En España mismo yo recuerdo haber visto perfectamente las lagunas de Ruidera heladas, como aquel espectáculo que por lo visto hubo en el Niágara, cuando se helaron las caídas. Y en aquella época se decía que, bueno, la glaciación estaba en las puertas y hubiera sido terrible, porque una glaciación como las 4 anteriores, eso hubiera hecho la vida imposible. El frío sí que es adversario decidido de la vida, muchísimo más que el calor. Absolutamente. No hay comparación. De hecho, me estaba fijando, en Estados Unidos y Canadá, durante la última glaciación hubo lo que se llamaba el manto laurentino, que eran 4,5 kilómetros de grosor de hielo. Y llegaba, por supuesto, hasta mucho más abajo de Nueva York. Es decir, reiterar eso hubiera sido el final de la civilización, sin duda. Aprovechamos para decir que don José Ramón es autor de Crimen de Estado, un libro en el que, bueno, no sé si decir se condensa o se descondensa, porque es a la vez, digamos, es tan sugestivo que es una especie de resumen, pero a la vez es una especie de tesis que abarca pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático y, en fin, con las teorías que abonan esta idea del calentamiento global, bueno, para combatirlas creo que de una manera eficacísima, y que nos responda don Pedro mejor incluso que su autor a esto, para que no pudiera parecer acaso vanidad por parte del escribiente. Don Pedro. Pues el libro de José Ramón es una pequeña enciclopedia, una especie de enciclopedia Álvarez del cambio climático, donde uno puede encontrar todos los temas de interés, pues que es el CO2, que es el IPCC, que cuando salen estas teorías, si se están cumpliendo los pronósticos apocalípticos que nos han hecho, no solo el de la glaciación, sino que las Maldivas iban a desaparecer bajo las aguas del Océano Índico. Además lo dijo la ONU exactamente en 1989 y dio como plazo 30 años. Sí. Y ahí siguen las Maldivas y sus habitantes cada día más gordos y satisfechos, porque claro, ¿Qué le han hecho ustedes los habitantes de las Maldivas? Es que se dedican a explotar esa industria, la industria del vamos a desaparecer. Es que vengan a vernos. El presidente de las Maldivas, al hilo de todas aquellas denuncias de la ONU, de aquellas predicciones de la ONU, etcétera, sacó buen provecho del asunto. El tipo hizo grabaciones en piscinas junto con el Consejo de Ministros, todos en bañador, lógicamente, con unos papeles que no eran papeles sino plásticos, escribiendo como haciendo: así nos vamos a quedar cuando suba el nivel del mar, ayúdennos. La ayuda llegó. De ahí lo orondos que se han vuelto, pero el agua no subió. Dennos dinero, decían. Entonces, claro, la ONU se los daba, y claro, pues te dan dinero y no tienes que trabajar esa cosa tan desagradable que tenemos que hacer los europeos para ganarnos la vida. Y así están ellos, pero pronósticos de ese estilo, bueno, pues también en el libro de José Ramón se pueden encontrar los pronósticos todos fallidos de Al Gore. Ese gran vividor. Yo creo que la industria del cambio climático, podríamos decir, el David Rockefeller o el Henry Ford del cambio climático como industria es él. Es que es un tipo muy listo. Tuve oportunidad de conocerle cuando estaba destinado a Washington. Él recibió a los consejeros de los países de la Unión Europea, nos recibió en su despacho y pude comprobar lo magnífico comunicador que es. Es un fiera. Fantástico. Y claro, ha utilizado esas capacidades para el mal. Y a cambio pues también se ha enriquecido, porque todo esto aquí lo que subyace es el beneficio, ¿no?, de algunas personas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, han pasado los años, Al Gore se ha hecho mayor y ya no aparece tanto, ya no está en candelero como en su día. Dejaba una enorme huella de carbono, ¿no, don Pedro? Que la huella del carbono del señor Al Gore era la mayor del planeta, junto a la de Bill Gates, creo. Sí. Bueno, claro, porque estos señores se mueven por el mundo con jets privados. Otros usan patinetes eléctricos para circular por las grandes ciudades y estos no, estos van con jets por todo el mundo. Me acuerdo que cuando vino a España a recibir el premio Príncipe de Asturias, no sé, Ciencias Sociales o Literatura, qué sé yo, el que le dieron, estando en Asturias se fue a Bilbao a ver el Guggenheim, pero no fue en el tren de vía estrecha que une Asturias con Vizcaya y que tarda, pues no sé si 6 horas u 8 horas. No, se fue en su jet privado, con el que había venido desde Estados Unidos. Lo asombroso, don José Ramón, es que estas personas que van por la calle en patinete, a las que aludía don Pedro hace un momento, menos mal que no ha descrito su orondez en este caso, pero estas personas usan ese patinete porque se lo aconsejan los que usan jets privados. Esto no deja de ser asombroso. Es asombroso cómo se lo pueden creer. Exacto. Probablemente porque no conocen el modus operandi del señor Gore, que no solo funciona con avión privado, sino que tiene una gigantesca mansión en los Estados Unidos con 17 habitaciones. No es llamada Millameona, a esta no le han llamado así.
pero en cualquier caso el gasto es tremendo y es propietario de varias fábricas de extracción de zinc, con lo que eso supone en términos de emisión de CO2 a la atmósfera. Es decir, esto es una farsa y él es un hipócrita, pero le va bien. Bueno, no le llamemos hipócrita porque no sabemos si ha hecho como esa banquera española que ha dado orden a su servidumbre de bajar la calefacción a 17 grados en su casa o en sus casas, que no sé si es en todas, en la de Santander, la de Nueva York, la de Londres, la de Suiza, etc. Bueno, lo que se puede decir es, haz lo que digo y no lo que hago. En su caso es de perfecta aplicación, ¿no? Late una inevitable hipocresía. En ocasiones hemos relatado aquí como el gran vocero político de toda esta historia, que fue el presidente Obama, bueno, creyente supuestamente de estas teorías y de estas historias, se ha comprado una casa en Martha's Vineyard, en la célebre isla enfrente de la costa noreste norteamericana, que además bueno, es una isla muy plana y además es que está al borde del mar. Si Obama creyese verdaderamente que el mar va a subir 8 metros, no había gastado 11 millones de dólares, ¿verdad?, en una casa al borde del mar que se le va a inundar en cosa de meses. Pero para eso hay que pensar. Y en general, los seguidores de estas teorías me da la sensación de que no solo no reflexionan en absoluto, porque probablemente les da lo mismo, ellos simplemente creen. Esto se ha convertido en una nueva religión, es fe. Estoy haciendo esa distinción que hacía Ortega entre ideas y creencias. Eso es. Esto no entra por la parte racional, esto se profesa. No, es que si haces el enfoque científico y racional, perdón, sí, que lo he dicho muy deprisa, no puedes creer nada de lo que dicen. Y de hecho no puedes creer nada de lo que dicen porque cuando las profecías se tendrían que haber materializado y no lo han hecho, lo que hacen es lanzar otra. No piden excusas, no piden perdón, no retroceden nunca nada, siempre adelante. Y la gente sigue creyéndoselo. Esto es una situación incomodísima. Bueno, yo creo que por eso ahora las profecías son para final del siglo. Claro, no es probable que los que estamos aquí en este programa y los que lo están viendo, pues lleguemos a 2090, 2100, a no ser que invirtamos en esas empresas anti-envejecimiento en las que invierte toda la élite de Hollywood. Sí. Eso es. Que nos congelen después de... Si no produce CO2, la congelación, que está por ver. En el libro de don José Ramón hay muchas cosas divertidísimas, pero hay una en concreto que bate récords y es una referencia a pie de página que viene con su correspondiente ilustración, en la que se recogen un sinfín de profecías realizadas, efectuadas a lo largo de los últimos 70, 80 años, en donde se pone una fecha bueno, pues señalando que va a ocurrir algún tipo de catástrofe apocalíptica climática. Naturalmente esto nos mueve la risa porque bueno, ponen fechas como 1964, 1972, de cosas que obviamente no han pasado pero que se anunciaban como grandes catástrofes. Verdaderamente también en esto recuerda a esas pseudo religiones que hacen permanentemente profecías a las que ponen fecha, ¿no? Y cuando no se cumple se produce un hecho curiosísimo, y es que los seguidores del líder de la secta no por eso le abandonan. Así es. Así sí lo explico. Hay muchas sectas del fin del mundo. ¿Sí? Es decir, el fin del mundo va a tener lugar, pues como el calendario maya dijo que sería en tal fecha. No ocurre nada, entonces los siguientes días hay un silencio y luego aparece otro diciendo, no, pues es que hice un cálculo equivocado. Yo recuerdo bien una de las fechas, y es de Al Gore, ya que hemos hablado de él, hablamos de nuevo. Él dijo que en 2014 no quedaría absolutamente nada de hielo en el Polo Norte. No ha vuelto a decir nada, claro está, porque sigue habiendo hielo. Entonces son unas cosas de estas que verdaderamente perder la cara parece que va en su naturaleza, en la su de ellos naturaleza, quiero decir. Bueno, también hay otro profeta de estos, que usted lo cita en el libro, que es un director del Departamento de Estudios del Clima de la Universidad de East Anglia, en Gran Bretaña, que dijo en torno al año 2000 que la nieve iba a desaparecer. Decía, nuestros hijos no van a conocer la nieve. Si uno busca la noticia, la entrevista ha sido eliminada de los cachés y de Internet. Lo que se encuentra son pantallazos que han ido guardando, vamos a decir, los que ahora se llaman negacionistas del cambio climático. Pero ahí lo dice este señor David Binzer, creo que se llama. Bueno, se demostró que esto era mentira y además se demostró por la vía práctica, porque unos años más tarde cayó tal nevada en las Islas Británicas que había fotos, en su totalidad. Exacto, había fotos de satélite meteorológico que aparecía la Gran Bretaña totalmente cubierta de nieve, absolutamente.
Pero sin embargo, este señor sigue dirigiendo ese departamento, sigue recibiendo fondos públicos y privados y sigue saliendo en los medios de comunicación. Porque sigue obedeciendo a Naciones Unidas, en concreto al IPCC. Porque es que se trata de eso. Es que digamos que detrás de esto subrayemos que esto es una industria en la que se mueve muchísimo dinero. Y cada vez más. Esta religión tiene una iglesia, que es el IPCC, que lo acaba de citar don José Ramón. Y es una iglesia que se ha construido para vigilar el dogma y también, por supuesto, para perseguir a los herejes. Eso es, emite informes. El IPCC realizaba informes cada 7 años, después cada 6, ahora los está haciendo cada 2, porque notan que hay que hacer más presión porque no está colando. Pero es curioso, porque el IPCC emite 2 tipos de informes. Los informes, digamos, científicos y técnicos, que son verdaderamente duros de absorber porque son muy científicos y hay que tener conocimientos para poderlos interpretar. Y luego el informe, digamos que para políticos y periodistas, lo llaman así, que es brevísimo y donde sintetizan de una manera, digamos que comprensible, pero sesgada, lo que se supone que dice en el otro. Pero claro, cuando te vas al otro, y eso lo saco en el libro, sí, el propio IPCC dice que el 97% del CO2 que existe no es antropogénico, es natural. O sea, que estamos imputando al 3% de la totalidad del CO2 los problemas de calentamiento de la atmósfera, cuando el propio IPCC, eso sí, no lo divulga, pero lo dice, lo tiene escrito, indica claramente que el 97% del CO2 es natural. Bueno, vamos a grabar ese CO2 natural. No, esto es grabar con V. Esto es un problema de impuestos, es decir, sacarnos la hijuela. Ahora con los automóviles. Parece ser que la Unión Europea ha decidido, creo que ayer me enteré, que en 2035 se acababa la matriculación, ¿no?, y a la producción, que por supuesto, de vehículos de motor de explosión, sean de gasolina o sea de gasoil. Porque con su superior criterio y sueldo, no hay otra razón. Tendremos ocasión de hablar de esto, del asunto del CO2, dentro de breves minutos. Pero no podemos dejar pasar por alto la existencia de lo que se llamó el Climate Gate. El Climate Gate, el Watergate del clima. Que también tiene un capítulo en este libro. Que también tiene un capítulo en este libro, que es, bueno, algo que debería sonrojar a esa pretendida élite científico, financiero, político mundial, en donde, a través de una especie de, bueno, Wikileaks y todas estas cosas, quedaron al descubierto las vergüenzas de la manipulación de quienes elaboraban todos estos datos para pasarlos luego a los organismos, digamos, pertinentes para que aterroricen a la población. Y es, pues eso, poner al descubierto cómo están manipulando los datos. El complot quedó claro en 2009, fue en la East Anglia University, en el Climate Research Unit, el CRU, como en el libro aparece ya con las siglas, y es que se puso de arriba, entró un hacker, sacó la información y la divulgó. Y no dijeron, no, esto no es nuestro, sino, no, pero no habéis interpretado bien lo que hemos querido decir. Había una frase que me acuerdo perfectamente porque estuve a punto de titular, lo que pasa es que como era en inglés, hide the decline, oculta la caída de las temperaturas, oculta que está ocurriendo, eso era una orden. Y ese es uno de los correos electrónicos que se sacó. Bueno, pues lo taparon. Es decir, eso fue el llamado Climate Gate. O sea, lo hicieron. Y posiblemente no aparece en la prensa. Ocultaron la caída y ocultaron el email. Claro. Y entonces, como están completamente de acuerdo, porque están siendo financiados de una manera bastante grosera por parte de las organizaciones multilaterales internacionales, pues ellos obedecen, están siguiendo las pautas. Es decir, no están buscando la verdad, que se supone que es el objetivo último tanto de los investigadores como de los divulgadores. Bueno, por lo menos eso piensa uno. Pero es evidente que estamos ante un fenómeno de corrupción, porque esos investigadores tienen perfecta conciencia de que los datos están, bueno, no ya cocinados al estilo Tezanos, sino que están recalentados y están pervertidos en su sentido originario. Ellos lo saben que sirven una causa que no es científica. Pero sirven a una causa que les da muy bien de comer. Bueno, yo creo que caviar y lubina todos los días, si quisieran. Y entonces, por eso, están ahí. También les da poder, que yo creo que es otro factor que te interesa muchísimo. Porque, claro, eres un científico que está en una universidad haciendo cartas meteorológicas, de pronto te adhieres a estos proyectos, te empieza a entrar dinero, pero es que encima te pagan viajes a Nueva York o a las Maldivas para que puedas perorar y anunciar el fin del mundo ante cientos y cientos de personas, muchas de ellas importantísimas, que te van a palmotear, te van a mirar con reverencia y te van a pedir opinión. Entonces, eso incluso a nosotros nos gustaría de vez en cuando pasar por esa situación. Pero no al precio de la mentira, don Pedro. A mí lo que me asombra es que alguien, cuando, en fin, yo creo que todos tenemos una cierta experiencia de entrar en una investigación, que puede ser de tipo
científico, económico, histórico, y cuando entras tú lo que pretendes es buscar la verdad a través de los datos que puedes conseguir, de los archivos, en fin, lo que sea, ¿no? A mí me cuesta mucho creer que pueda haber gente, tanta gente, que de una forma voluntaria oculte los datos, es decir, que estén mintiendo, que estén diciendo lo contrario de lo que creen o lo que piensan. ¿Hasta qué punto puede haber una sugestión, una autosugestión por parte de cada uno? No lo sé, en función quizá no de algo tan racional como voy a obtener un beneficio, sino a lo mejor de la necesidad de adherirse a la opinión mayoritaria. Digo por explicarlo en términos humanos, no lo sé. Bueno, siempre es mucho más cómodo adaptarse al mainstream y no colocarse como una piedra en medio de la corriente, porque la piedra acaba siendo echada hacia un lado o desaparece. Por otra parte, yo creo que hay una cierta psicopatía en muchos de los individuos, es decir, hay gente que no tiene ninguna empatía con los demás, es decir, le da igual, yo digo lo que haga falta con tal de que eso me beneficie. Pero es que además hay mucha gente muy joven, niños, a los cuales recordad a Greta Thunberg, o Thunberg, o como se pronuncie, la chica esa sueca, que está diciendo a sus coetáneos que la casa está en llamas y que hay que hacer algo. Y muchos de ellos en el colegio, yo con mis hijos, me lo han contado, y dice, papá, pero es que nos dicen que esto es un hecho y que está demostrado científicamente y que, como decía Al Gore, no hago más que hablar de Al Gore, pero es el gran profeta. Science is settled, es decir, la ciencia ya está establecida. Pero, macho, si la ciencia precisamente se caracteriza porque está poniendo en cuestión constantemente los supuestos anteriores, si no, no avanzaría. Es un fenómeno notabilísimo, pero que claro, tiene una tal cantidad de dinero y de presiones. Tú decías, al científico que realiza los mapas del tiempo, que de repente le llega, dice, oye, si tú colocas esto aquí y allá y lo haces un poco más, tendrás beneficios. Pero no hemos hablado, esta es una cara de la moneda. Y la otra, el que se niega. Dice, no, yo voy a seguir haciéndolo. Ay, amigo, pues se acabó el contrato. Ahora búscate la vida en otro ámbito de trabajo. Y entonces, claro, esto es muy duro. Es decir, no estamos pretendiendo que la gente sea heroica. No, pero es algo muy perverso el que en nuestros días, no solamente en este caso, lo que pasa es que esto va a ser un poco el pináculo de todo el proceso, pero el que en nuestros días se utilice la ciencia para afirmar y defender un dogma. Es decir, crear dogmática a partir de la ciencia, cuando en la naturaleza de la ciencia está precisamente el cuestionamiento de lo dogmático. Absolutamente. Bueno, eso ya se intentó hacer en el siglo XX con los grandes totalitarismos. Sí, claro. O sea, los bolcheviques, el asunto de... Lysenko, quizá. De Lysenko, bueno, de Lysenko, o también la ciencia nazi de la que tanto se reían, la física aria, por ejemplo, la que aparece descrita en El retorno de los brujos, que llegaban a Orbiger, creer algún... la tierra hueca. No, es que había, acuérdese, don Fernando, que en ese libro se describía que había dos tendencias que chocaban sobre el asunto de la Tierra: los que creían que la Tierra estaba hueca, y los que creían que la Tierra estaba dentro de una piedra, que el universo entero era de piedra y la Tierra era un pequeño hueco. Entonces, ese tipo de cosas. La Tierra cóncava y la Tierra convexa. Entonces, las discusiones que tenían era sobre eso. Y mientras tanto, pues los aliados avanzando. Y no olvidemos el caso, por ejemplo, de Trofim Lysenko, efectivamente, que acabó por arruinar la agricultura soviética precisamente por una cuestión dogmática, es decir, porque todo tenía que reducirse a una cuestión medioambiental y no genética. La genética había sido proscrita en la Unión Soviética porque no encajaba con el dogma marxista y, en consecuencia, había, pues eso, quedado fuera de la ley, la genética. Bueno, esto está sucediendo hoy, de otra manera, pero está sucediendo exactamente lo mismo. No te envían al Gulag, pero sí te expulsan de la sociedad civil. Sí, pero es que en este asunto, además, para acabar con Lysenko, la interpretación que se daba era que la voluntad bolchevique, la voluntad humana, podía vencer al clima. Y por eso se podía cultivar algodón en las estepas siberianas. Bueno, pues ahora la voluntad humana puede doblegar no al clima, sino a la propia biología, según nos están explicando. Bueno, lo que nos dicen es que la voluntad humana, en este caso la industria, la acción humana, lo que está haciendo es alterar completamente el clima de la Tierra, lo cual es imposible. Sí, no, pero quiero decir que igual que se apelaba a la voluntad para conseguir los grandes éxitos bolcheviques sobre el clima, el triunfo de la voluntad, que ha sido una constante, hoy día, por ejemplo, efectivamente, hoy día también es una apelación a la voluntad. Todo el edificio, la gigantesca estafa de la ideología de género. Es decir, que uno no tiene una objetividad, sino que uno es
de la forma en que se percibe. Y por tanto es la voluntad de uno lo que le determina, ¿no? Y es que además se exige al resto del mundo que se someta a esa voluntad, que la reconozca y que imponga los sentimientos como algo objetivo. Esto desde el Consejo de Ministros y con el BOE en la mano es más grave, verdaderamente. No quiero dar una larga cambiada, pero con todo y con ser muy cierto todo lo que estáis diciendo, todo eso está muy bien, entre comillas, pero los chinos se ríen de nosotros a carcajadas. No sé si queréis sacar el tema. No, pero... lo vamos a sacar hasta tal punto que vamos a hablar ahora, porque vamos a ir por el lado del CO2, porque se están riendo de nosotros los chinos, pero a mandíbula batiente, y porque lo que nos están haciendo ni es gratuito ni carece de razones y motivos, sino que persigue algo porque en el fondo es una acción tan estéril en relación a los fines que se proclaman perseguir que no se entiende absolutamente nada de lo que nos están haciendo y de lo que nos van a hacer, que van a pagar ustedes y yo y don José Ramón y don Pedro. No, aquí no se libra nadie. Vamos a ver algo sobre el asunto del CO2. La pregunta clave en torno al cambio climático es si este se está produciendo y si de producirse, el causante del mismo es el CO2 antropogénico. El primer asunto está lejos de haberse resuelto porque su carácter cambiante forma parte de la naturaleza del clima. Por decirlo de un modo sencillo, no hay un clima fijo o permanente con respecto al cual pueda afirmarse que el clima está cambiando. Ciertamente, el pretendido calentamiento global que está teniendo lugar puede estimarse en unos 0,6 grados centígrados durante el siglo XX. Pero, además de que no hay evidencia de la relación entre este levísimo aumento de temperaturas en los pasados 100 años y la actividad industrial, en este momento no se está produciendo ascenso alguno, al menos y con seguridad entre 1998 y 2016. De existir un vínculo entre el CO2 y las temperaturas, la relación sería inversa. El aumento de las temperaturas estaría dando lugar al del CO2, como muestra la serie histórica. ¿Cuál es el efecto real del CO2 en el clima de la Tierra? El CO2 es solo uno de los varios gases que causa el efecto invernadero y, de ellos, dista mucho de ser el que mayor incidencia tiene en el clima. Además, el antropogénico no es en absoluto el más abundante y, en cualquier caso, su presencia en la atmósfera es de 400 partes por millón, uno de los porcentajes más bajos de la historia de nuestro planeta. Las previstas reducciones de CO2 solo incidirían en los países desarrollados, mientras que los principales emisores de CO2, como la India, China, Rusia o Brasil, han anunciado repetidas veces que no van a sumarse a las políticas radicales de los países occidentales. Así, los ingentes esfuerzos que habría de dedicar Europa y Norteamérica a reducir sus emisiones apenas tendrían reflejo en la cantidad global de CO2 en la atmósfera. El impacto de dicha reducción en las economías occidentales está siendo grande. Las llamadas políticas verdes suponen un coste inasumible para las poblaciones de los países occidentales, que están padeciendo un creciente empobrecimiento, una permanente transferencia de renta desde las clases medias y trabajadores a las rentas más altas, algo que se replica a nivel planetario. Las élites globalistas se están lucrando a costa del resto de la sociedad. Quizá ese sea el motivo último de estas políticas verdes. Pues señores, ustedes son culpables. Ustedes, los que están viendo este programa, don Pedro, don José Ramón y yo. ¿Por qué? Porque emitimos CO2. Estamos matando el planeta, estamos destruyendo el planeta y las generaciones que nos siguen van a heredar un erial, un desastre absoluto, un solar vacío, porque nos cargamos el planeta por culpa de nuestras emisiones de CO2. Este es el mensaje y, por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos para disminuir estas emisiones tiene que ser no solamente bienvenido, sino exigido y exigible. Es que todo es irrisorio. Y ya he comentado antes que el porcentaje de CO2 antropogénico, es decir, generado por el hombre, es del 3% del total. Bueno, esto es irrisorio. Si es el 3%, tú puedes intentar hacerlo descender, que el 97% restante va a permanecer ahí. Aparte que China, India, Rusia y otra serie de países gigantescos estén emitiendo sin mayor problema y sin sujetarse ni tener que acomodarse a las restricciones establecidas primero por el Protocolo de Kioto y después por el Acuerdo de París. Esa es una. En segundo lugar, el 95% de los gases efecto invernadero está ocupado por el vapor de agua que nosotros no producimos en absoluto, está ahí. Y ese es el que, a través del ciclo del agua, calienta y enfría. Tampoco podemos grabar con V el vapor de agua. Entonces, el CO2, multiplicado una variable por otra, se hace absolutamente, es 0,017%. Lo pone en el libro. Es decir, no se sostiene por ninguna parte. Es una gran mentira que no tiene ningún fundamento científico, que es religioso.
es ese porcentaje que baja del 3%, el carácter antropogénico de CO2, es un 3% de algo venenoso, letal, mortífero, don Pedro. Bueno, en este momento estamos rodeados de CO2. ¿Qué me dice incluso usted? Está dentro, sí, incluso lo tenemos dentro de nuestro cuerpo. Por Dios, don Pedro. Y estamos vivos, porque el CO2 es tan imprescindible para la vida como el agua. Sin agua nos morimos y tenemos además una muerte tremenda por deshidratación. Sin embargo, claro, si nos caemos del Titanic al océano Atlántico y encima del agua, pues chico, te mueres, porque es un asunto de, digamos, cantidad. El CO2 es imprescindible para la vida, es lo que usan las plantas para la fotosíntesis, y sin ese gas pues no sería posible que creciesen las plantas, que diesen fruto, que los herbívoros se alimentasen de ellas y que nosotros nos alimentásemos tanto de los herbívoros como de las frutas y de las semillas que las plantas producen. Pero estamos en un momento, a tenor de las informaciones que nos dicen, y de acuerdo al discurso dominante, debemos estar en el momento de mayor crecimiento de CO2 en la historia del planeta, ¿no? Que va. En el libro hay uno de los cuadros, que es un cuadro magnífico. Claro, se remonta a 600 millones de años. No pretendo que el ser humano tuviera ahí mayor influencia, evidentemente. Ni siquiera los dinosaurios, tampoco, que también respiraban. Es decir, nosotros exhalamos el CO2 que luego las plantas utilizan para crecer, nosotros nos comemos las plantas y ahí está el elixir de la vida, que es el CO2. Es decir, aparte del agua, el CO2 está en la base. Pero claro que ha habido épocas donde el CO2 era mucho más alto. Aquí el problema es que el CO2 sea mucho más bajo. Estamos en 415 partes por millón, subiendo de manera regular y estable. Por debajo de 150 partes por millón, las plantas mueren, ya no pueden realizar la fotosíntesis, es decir, es algo. Y entonces la temperatura media de la Tierra sería menos 33 grados centígrados. Y tampoco viviríamos, primero porque no comeríamos y luego porque no lo podríamos soportar. Es decir, hace falta como poco 150. Pero es que 415 no es absolutamente nada. Sobre todo considerando que aquí dentro, mira que esto es grande, ahora debemos tener en torno a los 2.000, 2.500 partes por millón. Estamos encantados de la vida, pero nosotros dentro, como estamos inhalando oxígeno y generando CO2, ese CO2 tiene un nivel mucho más alto dentro de nuestros cuerpos. En este plató, entonces, estamos en un riesgo enorme, de muerte. Ya lo ves. Enorme. Es tremendo. Ya hay unos cuadros también en el libro, hay unos cuadros de riesgo. ¿Dónde están los riesgos de nivel de CO2 que pueden afectar al ser humano? Bueno, pues a partir de 5.000 puedes tener un pequeño dolor de cabeza. Por ejemplo, en una habitación cerrada durante mucho tiempo con varias personas que están exhalando CO2 porque están vivas, pues entonces llega un momento en que dices, un pequeño dolor de cabeza, voy a abrir la ventana. Podría ser. 5.000. Estamos en 410. Todo esto hay que ponerlo en perspectiva. Es decir, los datos son muy importantes, la ciencia es muy importante. Las creencias, simplemente, como no tienen base científica, pues tú te puedes creer lo que te parezca. ¿Y tendrá algo que ver esto, don Pedro, estas 415 partes por millón, con el hecho de que, y esto a lo mejor a alguno le sorprende, a alguno que no nos siga, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, que nuestro planeta, ese con el que nos amenazan de desertificación, sea en este momento la época histórica probablemente en el que mayor masa boscosa exista y desde luego en todo caso se está expandiendo en las últimas décadas? Y por cierto, España es un magnífico ejemplo como país de ese crecimiento de la masa boscosa. Se llama nuestro planeta el planeta azul. También a este paso se le va a poder llamar el planeta verde, porque es verdad. O sea, la medición de la superficie terrestre por las fotos que toman los satélites de la NASA. Aquí esto no es que se lo haya sacado don José Ramón de la manga, como esos informes de la East Anglia de que no se iba a conocer, los niños no iban a conocer la nieve. No, es que esto es así. Y entonces se ve que la masa boscosa en el planeta no hace más que expandirse y expandirse. Por supuesto, no es de manera regular. Hay lugares, hay países donde la masa se está reduciendo, poco, pero se está haciendo, pues por ejemplo Bolivia, en la zonas ecuatoriales, en el centro de África, en Indonesia, en Brasil. Pero por sobreexplotación. Sobreexplotación, no, efectivamente por las madereras, no por que haya CO2. Pero también por la madera, pero también porque se usa para cultivar alimentos para esa población. Indudablemente. Claro, habrá mucha gente que nos escuche y que esté pensando de estos buenistas y además que estén pensando, bueno, pues es que en el fondo son negros, son bajitos, son achinados. ¿Para qué tienen que comer como nosotros? Que se fastidien, que coman menos y que planten árboles. Porque detrás de esta ideología hay también un componente racista muy impresionante, muy fuerte, que es los demás no pueden tener el nivel de vida que tengo yo.
Barack Obama que estoy tomándome un daiquiri mientras veo el mar en mi mansión de Martha's Vineyard. No, los demás tienen que fastidiarse y vivir como yo les digo que tienen que vivir. Bueno, volviendo a los árboles. Pues el caso es que la masa está creciendo, en parte porque hay más CO2. Y entonces la vegetación puede realizar una mayor fotosíntesis, puede crecer de una mayor manera y expandirse por el mundo. España es en estos momentos el segundo país de Europa con mayor masa forestal, superando a Finlandia, porque el primero es Suecia, superando a Polonia, superando a Bielorrusia, que tiene unos bosques inmensos. No digo nada de Ucrania o de Rusia por la situación en la que se encuentran. Pero es así. O sea, España, que cuando éramos pequeños nos decían que se estaba desertificando y lo veíamos en los mapas, tal como la península ibérica aparecía en un color ocre, no, cada vez tenemos más árboles. También otro factor es que el campo se está despoblando y que no tiene ya la actividad económica que tenía antes. Pero la realidad es que incluso en países como China e India, que reúnen en torno al 40% de la población mundial, y China, gran parte de China es un desierto, la masa boscosa está creciendo y creciendo y creciendo. China es el primer país del mundo en crecimiento de la masa boscosa. España es el segundo, es decir, proporcionalmente, pero es el segundo país de mayor crecimiento de masa boscosa. Es verdaderamente impresionante que nos estén lanzando estos discursos que se fundamentan, don José Ramón, en la relación absolutamente falseada entre emisiones de CO2 y temperaturas. Usted en el libro incluso, más que sugiere, trae a colación las teorías perfectamente trabadas y demostradas, por cierto, de algunos autores donde esa relación la invierten. Lo que dicen es que se produce justamente lo contrario, que no es que las temperaturas suban porque aumente el CO2, sino que el CO2 aumenta, porque suben las temperaturas, y las temperaturas están regidas por sistemas que nada tendrían que ver con el CO2, y sí con el sol, y sí con los océanos, etc. El ciclo del agua, fundamentalmente. Efectivamente. No quería dejar pasar la oportunidad que brindaba antes la intervención de Pedro en relación con los mecanismos que utilizan los agricultores que están forzando producciones dentro de invernaderos. Es decir, tú tienes un invernadero, introduces las plantitas, se supone que con el efecto invernadero y el calorcillo. No, pero no solo hacen eso. ¿Qué es lo que introducen para que las plantas crezcan más deprisa? CO2. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo, que quería reforzar un poco su argumento. Si hay más CO2, hay más plantas, entre las cuales están los bosques. Es decir, es completamente natural. Y las fotografías de la NASA, que las hacen constantemente, ponen de relieve que cada vez hay más bosques. Esos bosques se alimentan de CO2 y emiten oxígeno, que a nosotros nos viene muy bien, a los seres vivos, para poder respirar. Ese es el ciclo de la naturaleza. Así funcionamos perfectamente. Y un añadido. Estos invernaderos, que están llenos de CO2, la gente entra, los agricultores entran y salen de ellos sin morir. Sin problema. En cambio, traten de ustedes de entrar en una bodega que haya permanecido cerrada mucho tiempo y probablemente lo que salga de ahí, la fermentación del alcohol, es que mata a la gente. Sin embargo, ese CO2 de los invernaderos no mata. Y eso que la concentración es mucho mayor. Pero bueno, hay un elemento que es fundamental y lo traigo a colación con algún gráfico. En el libro hay cuadros y gráficos. Los gráficos son mucho más legibles por parte de cualquiera, porque además de un vistazo lo ves. Son las mediciones de temperatura y de CO2 que han establecido las instituciones oficiales norteamericanas desde 1858, me parece recordar, hasta el momento presente. Y ves, grosso modo, que la línea de las temperaturas está perfectamente plana en el centro del cuadro. Y la línea del CO2 asciende desde el primer momento y ya está subiendo, es decir, a media altura lo cruza, y es decir, no tiene nada que ver la subida del CO2 con la línea plana de las temperaturas. No hay correlación entre subida del CO2 e incremento de las temperaturas, no lo hay, se pueden poner como se pongan. Incluso podría haber una disminución, como algunos teóricos indican, precisamente por el crecimiento de las plantas, que a su vez genera la absorción de determinados elementos. Es decir, es absolutamente insostenible desde el punto de vista científico que el CO2 eleve las temperaturas más allá de cierto nivel. Y en un momento dado, también en el libro, indico que por más CO2 que se inyecte en la atmósfera, primero tiene poquísima importancia, pero la poca que tiene ya desaparece, porque los incrementos de temperatura asociados a la subida del CO2 son logarítmicos, es decir, llega un momento en que por más CO2 que se inyecte, no sube la temperatura, y eso está demostrado y es así, también lo dice el IPCC, pero nadie parece enterarse. Bueno, hablábamos antes de la estafa de los correos de East Anglia, que dejaba en negro sobre blanco
ha descubierto, como digo, esta prestidigitación de determinados científicos para justificar objetivos predeterminados. Algo parecido, incluso en algunos aspectos casi peor, ha sucedido con el célebre palo de hockey de Michael Mann, ¿no? Que es una, verdaderamente, lo hemos tratado en alguna ocasión, pero no está de más recordarlo, al hilo de lo que estamos diciendo, que es una auténtica mistificación del desarrollo de las temperaturas en los últimos 800 años de la historia. Este señor, sencillamente, cometió un fraude tan manifiesto que se negó ante un tribunal a entregar la documentación para justificar las afirmaciones que hacía. En la siguiente demanda, que fue del profesor Tim Ball, norteamericano, que dijo yo voy a llegar hasta el final, el juez le obligó y efectivamente había falseado los datos, había ocultado el decaimiento, que no lo había hecho él, los datos los había conseguido un joven que trabajaba en la East Anglia, que se llamaba Keith Briefer, que murió muy joven también de cáncer, y el tipo los modificó, pero no solo modificó la elevación de las temperaturas que en realidad habían bajado, sino que ocultó todas las variaciones de temperatura que sabemos que existieron desde la época de los romanos. El óptimo climático medieval, por ejemplo, desapareció. ¿Por qué? Porque no le interesaba hacer un palo recto que después se elevara. Es tan grave esto que el IPCC en su tercer informe sacó el palo de hockey como diciendo aquí está la demostración de que hay una correlación positiva entre CO2 y temperaturas. Y en el siguiente informe lo retiró, porque se dieron cuenta de que era un fraude tremendo. No hicieron más énfasis, simplemente lo ocultaron, lo retiraron y no dijeron ni mu. Pero bueno, sigue funcionando la máquina. Sí, ha mencionado José Ramón el óptimo climático medieval, que es también una muestra de la manipulación a la que estamos sometidos. Ya no se le llama óptimo climático, se le llama anomalía climática. Esa es la expresión canónica que se ha impuesto para decir una época que da pues desde finales del Imperio Romano, principios de la Antigüedad tardía, hasta más o menos el siglo XV. Y aquí vemos cómo un poco de calor de aumento de temperaturas, viene muy bien para la vida humana, para la expansión de la vida. Gracias a esa mayor temperatura, que se puede decir que en el hemisferio norte, Atlántico norte más o menos, fue poco más de 1 grado, grado y medio, se pudo poblar Groenlandia y también Islandia. Ejemplos que cita don José Ramón en el libro, por cierto. Sí, lo de Groenlandia lo indico entre otras cosas porque llama mucho la atención el nombre. Groenlandia significa tierra verde. Cualquiera que vea un poco cómo es Groenlandia es blanca. Es decir, si hubiera sido blanca porque hubiera estado helada, lo hubieran llamado Fidland, que significa, en el idioma original, que es danés, tierra blanca. Pero no, era tierra verde. ¿Por qué era verde? Pues porque había cultivos, había vaquitas, habían puesto unos puertos, había unas iglesias que se han encontrado ahora cuando se hacen las excavaciones en el hielo correspondientes. Y eso lo que quiere decir es que hubo una época con un clima mejor. Y a partir más o menos del siglo XV las temperaturas empiezan a retroceder, incluso en el siglo XVIII y parte del XIX se habla de la pequeña edad de hielo, hasta el punto de que, por ejemplo, hay una mina de plata en los Alpes austriacos que se deja de explotar porque llega ahí el hielo. Sí, es tremendo. Y se llama así, es decir, y claro, el decaimiento de las temperaturas provocó que se retiraran los cultivos. Es decir, en el óptimo climático, en la Gran Bretaña, se cultivaba la vid, y después ya no. Y bueno, el trigo bajaba y luego subía, y eso está muy documentado. Bueno, en el libro es que la verdad es que me he dedicado a investigar muchísimas fuentes, ¿no? Pero hay un periodo histórico que se llama Younger Dryas. Y el Dryas es una flor especial que sube y baja en cuanto a la latitud en función de la temperatura. La flor no hace más que seguir las posibilidades que le ofrece el clima. Baja, sube y claro, aparece en los restos, en los fósiles por una parte, o en los restos que hay en la turba, y se ve en qué momento subió y en qué momento bajó. Y eso simplemente sigue las temperaturas, el ambiente de que disponemos. No. Ahora mismo en Noruega está retrocediendo un glaciar y está dejando tras de sí pues unos hallazgos arqueológicos impresionantes, porque está en una zona de paso, entonces cuando no existían esos hielos, de poblaciones más o menos desde la Edad de Bronce hasta el siglo XIV-XV más o menos. Entonces se han encontrado de todo, pues flechas, alpargatas, herramientas, incluso algún cadáver de un caballo con herrajes, con herraduras y con bridas y similares. Luego, ese glacial no existía hasta el siglo XV.
También nos asusta mucho, de una manera muy visual, la de explicarnos el daño que le estamos haciendo al planeta mediante el retroceso de los glaciares y la caída de esos bloques inmensos de hielo al mar, para dar a entender que es como el oso polar que va a morir ahogado por culpa del bocadillo que te estás comiendo tú. Y sin embargo, ese glaciar no existía hasta el siglo XIV-XV. Don Pedro, hace escasas fechas, es que son escasas, o sea, hace unos meses, no sabría establecer exactamente la fecha, pero hace unos meses apareció una noticia en la prensa generalista, nada extraño, aunque empieza a ser muy extraña la prensa generalista, pero bueno, apareció una noticia y es que se había descubierto un sistema de trincheras de la Primera Guerra Mundial en los Alpes, que ahora quedaban al descubierto porque había retrocedido un poquito en glaciar y tal. Claro, eso significa que en la Primera Guerra Mundial, hace 100 años, para los que han estudiado la LOCSE, en la Primera Guerra Mundial allí no había nieve, ni había nada, claro, efectivamente. Es decir, que así se ha helado con posterioridad en los últimos 100 años. Quiero decir que podemos irnos a otros periodos históricos y sabemos qué ha sucedido y conocemos la evolución de las temperaturas. Bueno, la facultad nos lo explicaban como una materia absolutamente sabida. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Y todavía no había arreciado este huracán, ¿no? Bueno, lo primero que te decían sencillamente es que el clima no existe. El clima es una abstracción estadística. Pero las temperaturas que se dan, nos ponían el ejemplo, el mes de julio en Madrid son 31 de máxima, 18 de mínima. Bueno, y nos decía el profesor, si coge usted un periódico o los periódicos de cada uno de los días del mes de julio en Madrid, verá como seguramente ningún día hizo 31, 18, sino que es una abstracción tal. Es decir, que en la naturaleza del clima está ese cambio. Y esto es un poco con lo que están engañando a la gente, ¿no? O sea, con el hecho de que, bueno, es que el clima está cambiando. ¿Con respecto a qué? A una media estadística. Usted en su libro habla de una subida de 0,6 grados en el siglo XX, a lo largo del siglo XX. Y de la misma manera que admite abiertamente esto, porque usted no tiene preestablecido un objetivo al que llegar, sino sencillamente utiliza los datos, de la misma manera afirma que en este momento, en los últimos 5 o 6 años, la temperatura no ha subido nada. Esa es la pausa. Bueno, esa la es famosa pausa. La segunda pausa. La primera pausa, 16 años consecutivos sin incremento alguno de las temperaturas. Es más, descensos, digamos, milimétricos, ¿no? Y luego volvió a subir durante 3 o 4 años y después, ahora ya no sube nada en absoluto. Es más, es verosímil que empiece a bajar de alguna manera. Claro, por eso hemos cambiado el nombre. Ahora ya no se llama calentamiento global, ahora se llama cambio climático. Pero ¿y quién apunta, don José Ramón, a que incluso estaríamos no recuerdo la Universidad de North Cumberland, puede ser en Inglaterra, hay quien apunta que podemos estar yendo realmente hacia un enfriamiento entre el 2020 y 2030? Bueno, es que tocaría, a mucho más largo plazo, tocaría la siguiente glaciación, que se regula por los ciclos de Milankovitch. No vamos a meternos en eso ahora porque sería muy complejo, pero que tienen que ver con la órbita, la inclinación, las declinaciones, de la Tierra alrededor del Sol. Y lo han hecho periódicamente. Es decir, si uno ve el gráfico, que también está en el libro, de las subidas y bajadas de temperatura, es que están calcadas unas de otras. Es decir, se repite porque se repiten esos movimientos gigantescos sobre los que el ser humano, pobres de nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de intervenir en absoluto. Es decir, es una cosa que no tenemos nada que ver con las manchas solares, vaya. No, que son probablemente las que están en última instancia detrás de las variaciones. También lo explico en el capítulo 11, que es el Sol, y aparece un Sol así de gordo, sin ninguna mancha, y explico por qué las temperaturas se mueven en función de las manchas solares. Pero bueno, eso ya es como para leerlo. Parece que estoy queriendo que lo compren. No, pero es que es muy interesante. Yo la verdad es que yo sí se lo digo, cómprenlo. Disfruté mucho escribiéndolo, durante bastantes años estuve recabando información y después ya decidí, cuando estaba destinado en Arabia Saudita, que es un lugar donde si uno no está con la familia, pues, y encima hay un toque de queda de 24 horas sobre 24, pues uno se queda en casa, porque a ver, y entonces pues ya eso te permite trabajar con libertad y metí muchas horas y ya pude terminarlo, porque es que la cantidad de información que había recabado era enorme y tenía que poner orden. Pero al final hay mucha anécdota, incluso hay chistes, en fin, creo que... Continuando con las trincheras, otra cosa que es que en Suiza están apareciendo docenas de cadáveres de excursionistas y pastores desaparecidos en los Alpes. Entonces también están retrocediendo los glaciares, la nieve, y entonces están apareciendo estos cadáveres de gente que desapareció, que no se le pudo encontrar. Son cadáveres pues de hace unas décadas, de finales del siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, procesos naturales, como decimos. El libro de José Ramón, volviendo al asunto que aquí nos trae, es tan sorprendente, es tan didáctico, que incluso explica que el principal factor que causa el clima en la Tierra es el Sol.
Yo creo que esto también muchas víctimas de la LOCSE lo desconocen completamente. Creen que las vacas del pueblo por el que pasa cuando van a la playa o en coche o en tren son las que alteran el clima. Y dices, no, queridos niños, no, es el sol. Y esto, yo creo que incluso también hay que explicárselo a alguno de estos científicos, porque parece, de lo que se deduce de sus informes, no, es que es el ser humano, las vacas, las algas de los océanos, los incendios forestales, los que alteran completamente de arriba abajo el clima de la Tierra. Esto es bastante ridículo. El Sol es una gigantesca estrella que regula la vida de todo el sistema solar, como su nombre indica. Entonces, no tenemos, somos alfeñiques, por Dios santo. Pero bueno, hay gente que está dedicada a eso. Sí, es que es muy sencillo. Los rayos cósmicos inciden en la Tierra, a su vez habilitan la creación de determinadas nubes bajas, que son las que evitan que el Sol nos golpee más directamente, aumentan la lluvia y baja la temperatura. Pero cuando hay explosiones en el Sol, que ocurre con relativa frecuencia, esas explosiones inhiben la entrada de los rayos cósmicos y entonces se producen elevaciones de temperatura. Grosso modo es así, es exactamente eso. Oiga, pero ¿esos rayos cósmicos tienen perspectiva de género? No, y eso es lo terrible, no sé si podremos hacerlo. No me introduzcan nuevos temas, que nos tenemos que ir, me temo, con la viva recomendación, don José Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Se nos quedan muchos temas, el tema de los glaciales, por ejemplo, que solo hemos tocado por encima, en fin, el aumento del hielo o no en el planeta, temas más de fondo como quién va a pagar todo esto, quién está pagando todo esto, quién es el beneficiario de todo esto. Yo le atraco aquí a plena luz del día para pedirle que nos acompañe en futuras ocasiones y podamos hablar de estas cosas, que la gente, en fin, pueda entender y pueda hacerse ese mapa mental de comprender por qué todo esto es una gigantesca estafa y a qué está destinada toda esta arquitectura que se ha creado desde organismos como el IPCC, la ONU, etcétera. ¿Qué es lo que persigue en definitiva? Nos lo va a contar don José Ramón. Persiguen que no tengamos nada y seamos felices. Sí. Como buenos políticos que son en el fondo, solo van a cumplir la mitad de su promesa. Ya saben ustedes cuál. En fin, don José Ramón. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y a todos ustedes igualmente, bueno, pues ahí en sus casas, relájense, respiren, aspiren todo el CO2 que puedan, no les va a pasar nada, ya lo verán. Si tienen algún gatito, perro, planta, verán que también el CO2 les hace mucho bien, que la vida depende de él y no se alarmen, que nadie les venda el producto este apocalíptico, por muy niña y nórdica que sea, no tiene más razón, créannos. Lo dicho, con todos ustedes, esperamos verles mañana, que nos vean ustedes a nosotros, Dios mediante.